Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer sobre la historia de la infancia entre el pasado y el presente. Desde las épocas antiguas, los niños sufrían de diferentes tipos de abusos, maltratos físicos, también castigos corporales, eran explotados laboralmente, también eran sacrificados como rituales y existía también la mortalidad infantil, los abandonos y todo tipo de abuso. Las mujeres eran las que eran excluidas y les consideraban menos importante. También ellas eran sometidas a las mortalidades que existían en esas épocas. Se veía o se lo hacía esto como una práctica y era algo común en esas épocas. De Maus prácticamente nos plantea y nos hace referencia principalmente al actuar de los padres hacia sus hijos según a las diferentes épocas y a los diferentes ensayos. Los padres no asumían el rol que debían asumir, que era el rol de padre, ya sea por diferentes motivos económicos, también por la ignorancia, la maldad que tenían ellos. Y los niños, debido a esto, se veían obligados a ser criados por familia ajena, que son llamados también las nodrizas. Y ellas, las familias ajenas, les sometían a abusos, a explotaciones laborales, y ellos vivían en un pasado oscuro, que eran los temores, las pesadillas que sufrían ellos fruto o consecuencia de estos abandones. Luego también las familias ajenas le mantenían por el lapso de 3 a 5 años, luego procedían a matarlos a los niños. Hoy en día se sigue viviendo este tipo de actos, ya que podemos observar en las calles niños abandonados, sin vestimenta, vendiendo algunos productos en las calles, para satisfacer sus necesidades personales o ya sea también de su padre. Y los padres lo abandonan por diferentes motivos o circunstancias de la vida. Lo más humano tiene que ser que los padres deben cumplir su rol porque traen a un ser humano al mundo para satisfacer sus necesidades, hacerlo crecer y formarlo, educarle, inculcarle con principios, valores, y demostrarle siempre el cariño socioafectivo y más que todo atención, cuidado, un seguimiento personal para que él pueda ser un niño de bien y no deje llevarse por malos caminos. Los asesinatos infantiles. Anteriormente los asesinatos se daban de muchas maneras. Existía protección a los adultos de las amenazas que eran sometidos por los reyes o los patriarcales. Los niños estaban encargados de asesinar los niños judíos estaban encargados de asesinar a las autoridades o a los jefes que estaban en ese entonces de turno. Haciendo mención a una cita bíblica o recordando un pasaje bíblico, recordaba el nacimiento de Jesús, que cuando Jesús iba a nacer en Belén, el rey Herodes mandó a matar a todo niño menor de 2 años porque en ese entonces él era el rey, y existía un pasaje bíblico que decía que el niño que iba a nacer iba a ser el rey de reyes en toda Belén. Enterándose de esto, el rey Herodes mandó a indagar a los reyes magos y él le decía que le puedan encontrar para que él también lo pueda adorar, y todo esto era una mentira. A través del sueño, José y María lograron escapar de Belén y volvieron a su pueblo natal, que era el propio Belén, cuando el rey Herodes ya había muerto. Hoy en día se siguen viendo asesinatos infantiles. Son dos, el activo y el pasivo. El activo es dándole la muerte al recién nacido con las diferentes prácticas que son la deshidratación, la falta de alimentación o también por asfixias.
El pasivo son los embarazos no deseados o también llamados aborto, que se dan por diferentes circunstancias y esto lo provoca una muerte al feto antes de nacer. Los sacrificios rituales. Desde la antigua Egipto, esto se daba desde el antiguo Egipto hasta la Grecia clásica. Satisfacían a los dioses con sacrificios rituales. Esta era una práctica que se hacía en diferentes países o en diferentes culturas. Mataban a los niños que nacían anormales y estos se veían obligados a que sean un sacrificio para las diferentes culturas y en los diferentes países. En el presente, este tipo de creencias sigue dándose a cambio de fortuna, salud, dinero o también puede ser por venganza. Los abandonos. Este también era una práctica constante que se hacía ya que abandonaba a los niños cuando existía una extrema pobreza. También los niños se criaban con familias ajenas, se veían obligados a ser criados con familias ajenas y eran sometidos a la explotación laboral, a los abusos y también sufrían la muerte y causaban la mortalidad infantil. Y estos actualmente se dan los abandonos en las calles ya que no tienen un hogar, ofrecen sus productos para satisfacer sus necesidades y también los abandonos cuando los niños son abandonados en Bolivia son acudidos de dos maneras: entran en adopción o también son llevados a un hogar o a centros donde reciben educación, alimentación y diferentes. Estos son sostenidos y respetados y sustentados por el Estado. Y también cuando entra en adopción, esto se sigue a las instancias judiciales a través de un juez o seguido por la Defensoría de la Niñez, que es la que vela por los derechos de los niños y que estos derechos no puedan ser vulnerados. La mortificación del cuerpo. Muchas culturas han mortificado la vida de los menores. Para ellos, tener hijos o hijas con pies pequeños era un prestigio y era muy idóneo para el matrimonio. Esto antiguamente era practicado por familias ricas. Y los que tenían pies grandes eran albergados en un hogar para ser protegidos físicamente. Este tipo de creencias o prácticas provocaban infecciones y llevaban a la muerte a las niñas. Y también otra de sus prácticas era alargarle el cuello o también comprimirle la frente de los recién nacidos. La mutilación genital femenina. Esto se inició en Egipto. Esto es un hecho muy lamentable y penoso. Esto también se lo hace como una práctica, una costumbre, una tradición y era muy destacado en esos tiempos. Muchas niñas y mujeres sufren y tienen la posibilidad de padecerla y que puede pasar esto a mayores. Esto era difícil de controlar porque eran imposición de órdenes de jefes o patriarcales y esto le hacía le tenía un límite que era difícil de controlar la vida de la niña o de la mujer. Esto era una abscisión o se hacía con diferentes objetos cortantes y para su pronta recuperación utilizaban ungüentos. En el caso de las mujeres ricas eran realizadas este tipo de cortes o abscisiones por médicos en centros hospitalarios con diferentes calmantes. Actualmente esto, según cifras de Naciones Unidas, se sigue practicando. Las niñas y las mujeres siguen sufriendo y se estima que de cada 20 niñas, una la sufre o padece de este tipo de mutilación. La ONU hizo un llamado a todo el mundo para que pueda acabar con esta práctica.
Y las mujeres mayormente suelen ser mutiladas en sus infancias o en algunos casos incluso cuando son bebés o durante la adolescencia. Los castrados. Los niños han sufrido mutilaciones genitales con distintos objetivos a lo largo de la historia. Por ejemplo, los castraban para convertirlos en guardianes de confianza de las aposentas femeninas y también o puede ser para objetos sexuales. También se practicaban en distintas culturas las castraciones de adultos como castigo por algunos delitos. También la castración a los niños destinados al canto se los realizaba entre 7 y 12 años de edad, antes de que la función glandular de los testículos diera lugar al cambio de voz. Los abusos sexuales. Los abusos sexuales a menores y su prostitución forzada era uno de los capítulos más siniestros de la humanidad. Y en la antigüedad se los consideraba como algo natural. Lo veían como objetos sexuales. Por ejemplo, en Roma imperial no se los consideraba sujetos de derecho. También Goya en sus grabados nos recuerda que los abusos infantiles no eran una práctica insólita. Y bueno, y en la antigüedad sigue siendo un tema grave, ya que los abusos son cometidos en ámbitos familiares, la mayoría de los casos son ignorados. Y también hay el tráfico de mujeres, niños y niñas, que ha surgido como una cuestión de preocupación. De menores. Normalmente en los matrimonios no se materializan hasta que los dos lleguen a la adolescencia. En las niñas a corta edad, entre 3 y 14 años, ya son madres. La mayoría de los que se casan no son entre menores, sí suelen ser niñas y adultos. Los niños soldados. Desde la antigüedad, la incorporación de los menores a las milicias ha sido habitual, sino como combatientes a causa de su poco desarrollo, como, mm, como auxiliares, se lo podría decir. Y, por ejemplo, en Europa se usaban niños como asistentes en batallas. Y en algunos países africanos o de América Latina, hoy en día los millares de niños que luchan, matan y mueren habitualmente eh, han sido enrolados en fuerzas rebeldes. En algunos países africanos o de la América Latina, hoy en día los millares de niños que luchan, matan y mueren habitualmente han sido enrolados en fuerzas rebeldes o gubernamentales contra su voluntad. Se ven obligados a las conductas más crueles para sobrevivir. Menores son víctimas de las guerras y ya pues los niños y niñas son siempre los primeros afectados por un conflicto, ya sea directa o indirectamente. Si los conflictos armados alteran sus vidas de muchas maneras, e incluso si no mueren, resultan heridos y pueden quedarse huérfanos. Visibilidad de la infancia. Históricamente la infancia es invisible, la vida cotidiana y doméstica y por lo tanto también la infancia hasta muy recientemente en general no han sido temas de interés. Dentro de las historias generales el interés por la infancia es mínimo o inexistente. La conquista de la individualidad. Una de las negaciones más conocidas y radicales de la individualidad se dio en la antigüedad. El niño desde que nacía, que si no era sacrificado a causa de su debilidad, era educado exageradamente a su formación como soldado. De los pueblos fuertes han defendido los intereses colectivos, sacrificando
cuando era necesario. En la sociedad espartana, el individuo y por lo tanto los niños y las niñas también no tenían ninguna importancia, solo importaba la colectividad radical y militarizada. Clase social. A lo largo de la historia, el niño o niña terminaba donde el horizonte de su padre o madre. Por ejemplo, en la sociedad feudal ven la división entre la nobleza, clero, pueblo, llano o campesino. Muy pocos mantenían su libertad, la mayoría dependía de algunos señores de la nobleza. Y en esta sociedad la movilidad social no existía. En cada cultura los miembros de cada cuerpo social tenían completamente asumida su condición y a los menores se les educaba en función de su condición social. En sí, el objeto era conseguir, en sí, su objetivo era conseguir que se incorporaran con normalidad a las funciones que tenían reservadas en la sociedad de forma más satisfactoria para las necesidades de la misma sociedad. En la actualidad, la división y la dictadura del dinero estableció una nueva estructura social. La higiene, la salud, la mortalidad infantil. En muchas épocas ha sido un verdadero peligro para las frágiles vidas infantiles. La poca importancia que daba a la higiene cuando ésta no brillaba completamente por su ausencia. Hay que tener en cuenta que las ideas innovadoras de los pensadores de distintas épocas tenían una difusión muy ilimitada. En sí seguían guiándose por las costumbres heredadas en ocasiones nada recomendables. En sí, por ejemplo, durante los siglos XVI y XVII, miembros de Rotterdam y Juan Luis o John Locke contribuían con sus obras el progreso del conocimiento, dedicando también su atención a las necesidades de los menores. En sí no eran inusuales ideas para nosotros tan absurdas como considerar que la orina de los niños tenía afectos beneficiosos para la piel del bebé, por lo que no se tenía un interés especial en lavarlos. En sí, todo esto sumado a una precaria alimentación de la mayoría de los casos. En sí, recordemos que hasta tiempos históricamente muy recientes la mortalidad infantil era elevadísima en todo el mundo y que en algunos países todavía lo es y en la actualidad. La educación es un hecho natural, siempre ha estado presente en la historia del ser humano. En el pasado la educación era una obligación, era más teoría que práctica. La educación hoy en día fue evolucionando y las formas disciplinarias se fueron humanizando. Ya no se admiten castigos físicos. Ariel Barcelona. El profesor Buenaventura es un importante investigador de la educación. El juego. El juego es una actividad imprescindible para los niños y niñas. Los niños y niñas deben de jugar porque si no juegan no serán unos buenos adultos. Francesco Tonucci Grau. Él era un firme defensor de dar la voz a los niños. Consideraba que la escuela debe ser un lugar donde cada uno de ellos puedan conocerse a sí mismo y desarrollarse. La importancia del juego es reconocido desde la antigüedad. El descubrimiento de la infancia. Para de Mouse, la historia de la infancia es una pesadilla de horror de la que hemos
hemos empezado a desaparecer hace muy poco. La infancia ha sido una materia de amplios estudios de tipo pedagógico y psicológico. Una nueva sensibilidad y el descubrimiento de la infancia. La infancia es representada con un carácter. La vida de los niños y de los adultos siguen cambiando hasta el día de hoy. En la obra de Aries empezó a desarrollar las actitudes mentales de las familias hacia los niños, donde las familias pensaron que el niño era como un monstruo, ¿no? Y que no merecía ser llamado niño. El historiador francés, según ese historiador, el niño ya podía valerse por sí mismo, ya podía actuar como un adulto como debería de ser. El descubrimiento. Uno de los puntos es que el niño se le consideraba un hombre pequeño. En Europa en el siglo XIX, las familias tenían la costumbre de reunirse con los niños, de organizarse. De eso el niño se le consideraba una criatura preciosa. Y también dijeron que los niños son el futuro del país, como por ahora, ¿no? Como hoy en día. La historia del siglo XVIII, o también llamado como el ciclo de la Ilustración. En este ciclo la reforma de la educación comienza a nivel primario, donde se busca una educación gratuita, universal y obligatoria. En esta etapa se solidifican las academias, los conservatorios, bibliotecas, institutos y sociedades económicas que tienen contacto entre sí dentro y fuera del país. También en este ciclo se destacaron autores como Rousseau, que pensaba que la educación del niño comenzaba desde su nacimiento y que debía impedirse cualquier práctica en esclavos, además de estimular el deseo de aprender. Y también Pestalozzi, que perfeccionó los métodos de enseñanza de la lectura, del lenguaje y cálculo. El objetivo principal era integrar a los niños de escasos recursos a la vida social a través de la enseñanza de un oficio. Las características de este ciclo son: es considerado el ciclo pedagógico por excelencia. A partir de este surgen los planes de estudio. Se desarrolla la educación pública estatal y se inicia la educación nacional. Es una mezcla del sensualismo, idealismo, empirismo y nacionalismo de ciclos anteriores. Se deja a un lado la educación religiosa y se da apertura a una nueva con origen cultural y de racionalización.